Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestras sextas jornadas de la Sociedad de Gastroenterología del Comahue correspondientes al año en curso. En esta oportunidad vamos a hablar o vamos a actualizar el tema de cápsula endoscópica, un tema que está en bastante auge y para ello, como disertantes, vienen la doctora Laura Garbi y la doctora Florencia Giraudo. Ambas son del Hospital San Martín de la Plata, están en la unidad de intestino delgado y, y se dedican a hacer cápsula de enteroscopía. Y como coordinadora de esta actividad está la doctora, o participa la doctora Ana Laura Chapero, que es gastroenteróloga y también realiza cápsula. Así que vamos a ir iniciando y al final vamos a hacer un poquito de historia y reconocimiento también al doctor Daniel Correa, que fue uno de los precursores en la región en realizar este método. Así que bueno, vamos a dar inicio. Así. Laura. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Ante todo, un placer estar acá. Bueno, yo soy Laura y vamos a empezar hablando un poquito de hemorragia digestiva de intestino medio y el rol de la videocápsula endoscópica. Sí, sí, sí. Espera, yo acá. Sí, sí, espera que subo esto ya por los videos. Bueno, en cuanto a los objetivos, la intención es definir un poco la hemorragia de intestino medio, conocer cuáles son las causas más frecuentes, los métodos diagnósticos que tenemos disponibles, cuál es fundamentalmente el rol de la videocápsula endoscópica en el estudio de la hemorragia de intestino medio y, por supuesto, conocer los abordajes básicos, ¿sí?, para el manejo de esta patología. Un poquito para dar inicio a la charla, porque la realidad es que cuando me invitan yo pregunto a quién iba a dirigir la charla y no todos los que estamos acá en el auditorio tenemos por qué conocer de qué se trata una videocápsula endoscópica y en unos poquitos slides vamos a tratar de definirlo. Esta es la historia de la endoscopía del intestino delgado, ¿sí? Empieza en el 2000 con la primera cápsula disponible, que fue la Pilcam, Pilcam de Given, la SB1, y a partir de ahí el desarrollo del estudio del intestino delgado fue exponencial, ¿sí? Con el desarrollo primero del enteroscopio doble balón de Fujinón, todavía hoy disponible, y a partir de ahí el resto de las tecnologías, el resto de los enteroscopios y la gran cantidad de videocápsulas que han aparecido a lo largo del tiempo. Como novedad, el último enteroscopio, el espiral motorizado de Olympus, que se venía muy bien y prometía grandes avances, fue retirado del mercado el mes pasado o el otro, y ya todavía no sabemos qué pasa, pero parece que hubieron unas complicaciones, así que eso está retirado momentáneamente del mercado. En cuanto a la endoscopía del intestino delgado con videocápsula, de lo que nosotros necesitamos básicamente para hacer una videocápsula, son estas tres cosas, ¿no? Lo de abajo es el cinturón, que es lo que va a conectar el data recorder, que es este aparato que tiene el visor, ¿sí? Que tenemos la posibilidad de tener una visión directa, ¿sí? Y nosotros poder ver en tiempo real en qué lugar del tubo digestivo está la cápsula en ese momento, y eso nos da una posibilidad bastante importante de tener estudios completos, ¿no? Y al lado tenemos la videocápsula, que no sé si se ve bien por la resolución, pero bueno, tiene más o menos 2 centímetros de largo, es como si fuera un antibiótico grande, ¿sí? Básicamente, en este caso, las cápsulas de intestino delgado todas tienen un solo domo, ¿sí? Excepto, pero ya les va a explicar una que viene especial para el estudio de la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero la mayoría de las cápsulas de intestino delgado tienen un solo domo, o sea, una sola cámara, ¿sí? En este caso de visión frontal, ya vamos a ver otras que hay de visión lateral. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? Cualquier cosa, me preguntan. Bueno, entrando ya en el tema por el que estamos acá, la hemorragia digestiva de intestino medio. Bueno, la definición de la hemorragia digestiva de intestino medio ha ido cambiando y evolucionando a lo largo del tiempo, ¿sí? Claramente definimos la hemorragia de intestino medio como el sangrado del tracto digestivo que va desde la ampolla de váter hasta la válvula ileocecal. ¿Bien? Representan un porcentaje bastante bajo de pacientes, representan entre el 5 y el 10% de todas las hemorragias digestivas. ¿Bien?
Antes hablábamos de hemorragia oscura oculta, oscura evidente. Bueno, en este momento las definiciones que tenemos que utilizar son las de sospecha de hemorragia de intestino delgado, ¿sí? Que es aquel paciente que claramente tiene una hemorragia digestiva, que tiene una endoscopía y una colonoscopía con ileoscopía, que no encontramos la lesión que causa el sangrado. Puede ser presentarse de dos maneras: oculta, o sea, el paciente no tiene evidencia de sangrado, esto es típicamente el paciente con anemia ferropénica, ¿sí? O la hemorragia evidente, que es cuando el paciente presenta, ¿sí?, melena o hematopesia. Y el término hemorragia digestiva oscura ahora lo debemos guardar y debe ser utilizado en los pacientes que ya tienen algún estudio de intestino delgado. Si es un paciente con hemorragia digestiva y que se le ha realizado algún estudio de intestino delgado, ya sea videocápsula, imágenes o incluso una enteroscopia, y todavía no sabemos de dónde está sangrando. ¿Bien? En cuanto a la etiología, ¿cuáles son las causas más frecuentes de la hemorragia digestiva? Bueno, dividimos las aguas en menores de 40 y mayores de 40. ¿Por qué? Porque las etiologías son muy diferentes. En los pacientes mayores de 40, que es el gran pool de pacientes en los que nosotros realizamos la videocápsula, las angiectasias, son lesiones vasculares, ¿sí?, que se denominan angiectasias, que son básicamente como unas arañitas, ¿sí? Es la lesión que se lleva a la gran mayoría de pacientes, ¿sí?, que tienen sobre todo anemia ferropénica, o sea, una hemorragia de intestino delgado oculta, y muchas veces se presentan también como una evidente. Y después tenemos la lesión de la FOA, que es una lesión vascular, pero tiene características bastante diferentes, sobre todo en la presentación del sangrado. También tenemos, por supuesto, neoplasias, tumores del tubo digestivo, y las lesiones por AINES, y la enteropatía por AINES es una causa muy frecuente de hemorragia de intestino medio. En cambio, en los menores de 40, la etiología es completamente diferente. Tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal en la cabeza, que después Florencia nos va a poner un poquito en nos va a hablar un poquito de este tema. Y bueno, por supuesto tenemos el divertículo de Meckel, sí, otro tipo de patología diferente, incluso los síndromes de poliposis se ven más en pacientes menores de 40. Bueno, una gran pregunta, ¿no? O sea, seco nuco endoscópico. Nosotros ya definimos que es un paciente, tenemos un paciente que está sangrando y que tiene una endoscopía y una colonoscopía con ileoscopía, que es normal, que no tenemos la causa del sangrado. Ya estamos parados de esta manera. Entonces, cuando decidimos seguir estudiando, es cómo estudiamos el intestino delgado. Bueno, la pregunta que surge es: ¿hay que hacerle una segunda, hay que mirarlo de vuelta, hay que hacerle un segundo par endoscópico a todos los pacientes? Bueno, la respuesta es que a todos los pacientes no. Antes, cuando esto recién surgió, era mandatorio. Todo paciente, antes de pensar en una hemorragia de intestino medio, había que hacerle un segundo par endoscópico. No había chance. En cambio, ahora esto no es así, ¿sí? No le tenemos que hacer a todos los pacientes, pero esto va a depender de qué tipo de la calidad de los estudios endoscópicos que nosotros tengamos. Y cuando hablamos de calidad, de los estudios endoscópicos, hablamos de la calidad estándar de los estudios endoscópicos. A ver, tenemos que tener un estudio, una colonoscopía, por ejemplo, que informe que fue canulado el ilion. Y si no se logró, no está canulado el ilion, bueno, tenemos que informar, no se pudo, no, o sea, porque es diferente no canular el ilion, porque fue imposible desde el punto de vista técnico, porque hay un porcentaje de pacientes a los cuales no se les puede hacer ilioscopía, y otra cosa es no haberlo intentado, ¿no? La preparación es fundamental. Si yo tengo un Boston, una preparación mala, un Boston 3, 4, 5, probablemente tenga más posibilidades de perder lesiones que si tengo un Boston 9. Entonces, esto es importante. Y lo que sí sabemos es que la tasa de lesiones perdidas en endoscopía alta y baja es de hasta el 25%. Y esto es un número bastante interesante, ¿no? Porque tenemos 1 de cada 4 pacientes que van a tener una lesión que puede ser visualizada en una endoscopía alta o en una colonoscopía. Estos datos se confirmaron en estudios hechos, digamos, con enteroscopía y la videocápsula. Y hablando un poquito de lesiones perdidas, esto es un segmento de video de una videocápsula así con visión frontal, y acá lo que estamos viendo es el estómago. Esto no es intestino delgado, esto es estómago, y claramente ahí hay sangre, ¿no?
Esto es un GABE, ¿sí? O un estómago en un watermelon, ¿sí? Son ectasias vasculares centrales difusas que se presentan, tienen esta característica. Bueno, la definición es media mala, pero son un montón de ectasias vasculares, sí, que suelen estar irradiadas hacia el píloro y generan mucho sangrado. Claramente esto es una mala indicación de cápsula, ¿no? A este paciente no se le debería haber hecho la cápsula, eso es aparte. Y hablando de demás lesiones perdidas, esto ya no es intestino delgado, esto es colon, está como sabe, dirán ustedes, bueno, porque vimos todo el estudio, ¿no? De cualquier manera, ahí se ve el patrón vascular colónico, bastante característico, ahí se ve el colon, y acá estamos viendo, si ven allá, lesiones vasculares de gran tamaño, ¿sí? Angiectasias de gran tamaño en colon, que por supuesto esto también nos hace saber que esta cápsula tampoco debería haber sido realizada porque el motivo de la hemorragia digestiva estaba en colon. Bueno, siguiendo. Enteroscopía por push. La enteroscopía por push es una enteroscopía en realidad de las primeras asas de Jeju que los que nos permite, o sea, ¿por qué la traemos acá? Porque es un estudio que está ampliamente, o sea, cualquiera lo puede hacer, ¿sí? Porque se hace o con un gastro, digamos, pasando ya la segunda porción duodenal, o en general se utilizan los colonoscopios pediátricos, que son más flexibles que los colonoscopios estándar, ¿sí? Para poder acceder a las primeras asas yeyunales, ¿sí? No es que sea el estudio de elección ni mucho menos, pero es una gran pregunta. ¿Con qué pacientes nosotros a qué pacientes le podríamos hacer una enteroscopía por push? El rédito diagnóstico de la enteroscopía por push es alrededor de entre el 3 y el 7%, un rango muy amplio, ¿no? Lo que sí sabemos es que la enteroscopía por push va a mirar solamente las primeras asas del yeyuno, nos quedamos bastante cortos, pero las primeras asas del yeyuno es la localización donde más frecuentemente están las lesiones, sobre todo las lesiones vasculares que van a originar la hemorragia. ¿Bien? También sabemos que cuando se estudian los pacientes que hicieron diagnóstico por enteroscopía por push, vemos que un gran porcentaje de pacientes, esas mismas lesiones, se podrían haber diagnosticado con una endoscopía alta. Entonces, una opción sería realizar la enteroscopía por push cuando vamos a hacer un second look endoscópico, ¿sí? Porque decidimos hacerle una segunda endoscopía alta al paciente antes de hacerle la cápsula, hacerle una enteroscopía por push sería una buena opción. Y esto es un poquito a propósito de un caso. Estas son imágenes de otro tipo de cápsulas, de una cápsula endoscópica de intestino delgado, pero en lugar de tener visión frontal, ¿sí? Tiene visión lateral, tiene 4 cámaras en el cuerpo de la cápsula, ¿sí? Entonces logramos una visión completamente diferente. De hecho, la curva de aprendizaje es un poquito más larga porque los que hacemos endoscopías estamos formados con visión frontal. Entonces, cuando tenemos que cambiar esa información a la visión lateral, nos cuesta un poquito más. Ahí se ven, acá, se ve una pequeña lesión vascular, ¿sí? Acá hay otra chiquitita. Estas lesiones fueron diagnosticadas en las primeras fallas del yeyuno, o sea, ni bien la cápsula pasó al duodeno, ahí a los poquitos minutos de tiempo de tránsito de delgado, se dieron estas lesiones y se decidió hacer el abordaje terapéutico con una enteroscopía por push, y acá tenemos las fotos de la enteroscopía por push. Bueno, y ahora específicamente de la hemorragia, de la cápsula endoscópica, su rol en la hemorragia de intestino medio. Bueno, tenemos 3 escenarios posibles de una hemorragia digestiva del intestino medio. Una sospecha, ¿sí? Con un sangrado evidente, pero un paciente estable. Una sospecha de hemorragia de intestino medio oculta, o sea, un paciente con una anemia crónica. Y después, la última, la sospecha de hemorragia de intestino medio masiva, que es un paciente que clínicamente es completamente diferente a los otros dos, ¿sí? Entonces acá vamos a parar un poquito porque la cápsula no es que no tiene rol definitivamente, pero ya lo vamos a ver que el rol es un poco más discutido. En cuanto al algoritmo diagnóstico de una sospecha de hemorragia digestiva media, bueno, nos vamos a localizar, venimos hablando de esto, ¿cuándo vamos a hacer una biocápsula nosotros, no? ¿Cuándo vamos a hacer una cápsula? Bueno, cuando tenemos que estudiar el intestino delgado, ¿sí? El intestino delgado lo vamos a estudiar
una vez que ya sabemos que no hay hemorragia, no hay hemorragia en la vena ni en la colonia. Entonces, si el paciente no tiene ningún síntoma de obstrucción intestinal, directamente podemos proceder a hacer la biocápsula. Si el paciente tiene síntomas de obstrucción intestinal, tendríamos que evaluar un estudio de permeabilidad del intestino delgado, porque la complicación más importante que nosotros tenemos es la retención de la biocápsula endoscópica, o sea, que haya una estenosis en el intestino delgado y que la cápsula no pase por ahí. Y a veces se presenta un paciente con un abdomen agudo obstructivo, ¿sí? Después de haberse colocado la cápsula. Es muy raro que esto suceda, pero puede suceder. El porcentaje en pacientes que tienen una hemorragia digestiva de esta complicación es del 1% aproximadamente, ¿sí? Así que es bastante bajo. Bueno, una vez que hicimos la cápsula endoscópica nos puede dar positiva o negativa desde ya. Si es positiva, tendríamos que ir a determinar cuál es el tratamiento que vamos a elegir para abordar la problemática de nuestro paciente, y si es negativa, deberíamos decidir cómo continuamos con este paciente. En general, lo que hacemos es esperar al paciente y ver cómo evoluciona clínicamente. Bueno, la biocápsula claramente es el procedimiento de primera línea para el estudio del intestino delgado. Esto ya no tiene discusión, ¿sí? Es una evaluación que es no invasiva y permite una evaluación completa del intestino delgado en más del 90% de los casos, ¿sí? O sea que el intestino delgado, que hasta el ordenamiento de la biocápsula era un territorio difícil de evaluar porque era por radiología o directamente el paciente tenía que ir a quirófano, ¿sí? Logramos con un estudio no invasivo un estudio completo. Tiene un rédito diagnóstico entre el 40 y el 80%, y eso va a depender de la etiología, de la patología que tenga el paciente y del cuadro clínico. Claramente, esto está más que demostrado, tiene mucho mejor rédito diagnóstico, ya hasta un 90% de los casos, cuando la biocápsula la podemos hacer dentro de los 14 días de que se presentó el primer sangrado. ¿Bien? Y a esto que viene, o sea, claramente un paciente con una hemorragia evidente, ¿sí? Un paciente que tiene sangrado tiene mucho más rédito diagnóstico que un paciente con una anemia crónica. ¿Bien? Y se sugiere que en pacientes hospitalizados realizarla antes de las 72 horas, donde el rédito diagnóstico es aún mayor, llega más o menos al 95%. En cuanto, bueno, pues nosotros hacemos la videocápsula no solamente para saber de dónde está sangrando el paciente, sino para ofrecer un tratamiento, ¿no? Y realmente hay un gran cambio, ¿sí? Cuando el tratamiento de nuestros pacientes va guiado por una biocápsula, ¿sí? Porque la biocápsula origina que hasta en el 80% de los pacientes haya un cambio en el tratamiento. O le hacemos una enteroscopía, o tiene que ir a cirugía, ¿sí? Pero vamos a hacer algo con ese paciente. Más o menos la mitad de nuestros pacientes que se realiza tratamiento dirigido van a estar libres de transfusiones y no van a tener recurrencia de sangrado, o sea que tenemos un éxito terapéutico bastante alto. Vos me decís, bueno, 50%, otro puede decir es bastante bajo. Bueno, no, es bastante alto. El intestino delgado, recordemos que es sumamente largo, ¿no? Y bueno, el tratamiento y el abordaje terapéutico del intestino delgado no es tan sencillo. Y este dato es interesante, la tasa de resangrado en la biocápsula negativa, porque eso es un dato importante. A ver, cuando la cápsula es positiva, fantástico, vamos a ir a tratar, vamos a ver qué hacemos. Pero ¿qué pasa cuando la cápsula es negativa? Yo sigo teniendo un paciente problema, porque es un paciente que sigue teniendo la sospecha de hemorragia de intestino medio. Bueno, ya eso está estudiado, que el resangrado en esos pacientes que tienen cápsula negativa está entre el 11 y el 20%, depende de los estudios, ¿no? Pero bueno, o sea que sería bastante seguro expectar al paciente. Y el second look de biocápsula endoscópica tiene un rédito de entre el 35 y el 75%, o sea, voy a hacer una nueva cápsula en aquella que me dio negativa y tengo altas chances de hacer diagnóstico. ¿Bien? Esto ahora lo vamos a ver. Desde ya nunca vamos a hacer una segunda biocápsula, excepto que la biocápsula haya fallado, ¿sí? Pero con una biocápsula completa y negativa, antes de repetir la biocápsula, se deben repetir los estudios endoscópicos convencionales. En cuanto a los factores del paciente que influyen en el rédito diagnóstico de la biocápsula endoscópica, cuando tengo una hemoglobina menor a 10, ¿y esto por qué es? No es porque la hemoglobina sea baja, sino que si tengo una hemoglobina menor a 10 es porque el paciente sangra bastante. Entonces tengo más posibilidades de ver ese sangrado.
una duración larga de sangrado de más de 6 meses, porque vuelvo a decir, tiene una lesión que sangra constantemente, ¿sí? Cuando tiene más de un episodio de sangrado, el sangrado manifiesto, o sea, la hemorragia evidente, tiene un rédito diagnóstico mucho más alto que el sangrado oculto, y sexo masculino mayores de 60 años y el uso concomitante de algunos fármacos, como por ejemplo AINES y anticoagulantes, también tienen más rédito, se relacionan con más rédito en la cápsula endoscópica. Y ahora volvemos a la videocápsula negativa. ¿Cómo seguimos? Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Hay que considerar que el riesgo de resangrado es realmente bajo. Entonces, la estrategia sería esperar y ver qué pasa con nuestro paciente. Por supuesto, esto hay que aclarárselo al paciente. Porque esto es importante. La gente, ahora cada vez menos, la cápsula es es un estudio bastante más difundido, pero cuando muchas veces llegan a hacerse la cápsula, vienen a hacerse la cápsula y lo primero que dicen, yo vengo a que me solucione el problema. Bueno, lamentablemente eso no siempre es así, y esto se lo tenemos que decir al paciente. ¿Y cuándo vamos a repetir la biocápsula endoscópica después de una cápsula negativa? Sobre todo eso, cuando hay un quiebre clínico en el paciente, digamos, tiene un descenso brusco de la hemoglobina o clínicamente pasa de un sangrado oculto a uno manifiesto, a uno evidente, ahí debemos repetir endoscopía, colonoscopía y si no encontramos nada, videocápsula. Bueno, este es el primer caso clínico que tenemos. Un paciente que nunca había presentado, nunca había tenido ningún inconveniente y empieza con una anemia crónica con alto requerimiento transfusional y acá vemos esa lesión, ¿sí? Que, ay, perdón, ahí se ve sangre, a ver si lo logro parar, es la, ¿eh? Es la anterior. Bueno, esta es la lesión, ¿sí? Que se ve, hay bastante cantidad de líquido y pasó bastante rápido la cápsula por esta parte del intestino delgado. Esto es una de las desventajas que tiene la cápsula. Esta lesión estaba en yeyuno proximal y la cápsula tiene, en intestino, se sabe que en duodeno y en intestino delgado proximal, en el yeyuno proximal, pasa bastante rápido, entonces es donde suele tener más porcentaje de lesiones perdidas. En esta cápsula se veía en esta sola imagen esta lesión, es una lesión elevada acá que tiene sangrado, la verdad es que no sabíamos muy bien qué tipo de lesión era, podía ser una lesión subepitelial elevada, perdón, una ulcerada, podía ser un adenocarcinoma, la verdad es que no sabíamos, pero lo que sí sabíamos era que teníamos que ir a tratar esta lesión. Y así lo hicimos, le hicimos una enteroscopía simple balón. Acá está la lesión, nada, en realidad lo que encontramos era que era una linfangiectasia, que tenía una lesión vascular, una cosa bastante rara de ver, las linfangiectasias son lesiones completamente benignas, no tienen, digamos, ninguna, no son patológicas, y tenía una lesión y sangraba activamente durante la enteroscopía, así que primero la quemamos y después le pusimos un clip y el paciente evolucionó muy bien y ahora está con sus 40 de hematocrito nuevamente hace ya un año sin ningún problema. Este es un caso clínico, o este es otro caso clínico con otra cápsula en donde ingresa un paciente con una hemorragia digestiva, en este caso era una sospecha de hemorragia digestiva media evidente, le hacemos la cápsula, pero lo único que vemos es sangre, pero no vemos ningún tipo de lesión. Vemos sangre, pero vemos sangre que empieza a verse bastante cerca en los primeros minutos de tiempo de tránsito, ¿sí? Entonces también, ante este sangrado evidente y un paciente que presentó una descompensación hemodinámica, ¿sí? Decidimos hacerle una enteroscopía. Esta es una enteroscopía con doble balón. No tiene 41 días de edad. Y ahí lo que vemos es esa lesión elevada, ¿sí? Con sangrado en napa, muy pequeñita, que la quemamos y también le pusimos un clip. Es una lesión de la FUA.
Es una lesión vascular que característicamente la lesión de la foie es una lesión, es un vaso sanguíneo que llega de un calibre mucho más ancho de lo que debería ser a la superficie de la mucosa, ¿sí? Tiene característicamente la mucosa de al lado que es normal, ¿sí? Y se ve ese vasito sanguíneo. Y cuando sangran, sangran mucho y tienden a hacer hemorragias digestivas que descompensan al paciente. ¿Bien? Así que ahí lo tratamos y con este también nos fue bien. Ahora hay algunos que no nos va tan bien, ¿eh? Tampoco venimos acá a contar solo las ganadas. Y acá hay una chica con anemia crónica, ¿sí? Pero una anemia con alto requerimiento transfusional de corto tiempo, ¿sí? Ella estaba muy bien, hacía un par de meses con un laboratorio y empezó a sentirse cansada, con una anemia sintomática, con alto requerimiento transfusional, y le hacemos la cápsula y vemos esta lesión que se ve acá, ¿sí? Una lesión elevada que tenía características parecía una lesión orgánica, se ven restos de sangre también, ¿sí? Y bueno, a esta chica le hicimos una tomografía que se ve la lesión en el intestino delgado y después decidimos, acá está la tomo, ahí se ve, esta. Eh, y acá está la pieza quirúrgica, la paciente se operó y es un adenocarcinoma de intestino delgado. Bueno, volviendo a la hemorragia digestiva, pero en ese caso masiva, es un paciente completamente diferente, es un paciente que llega a las 11 de la noche hipotenso, ¿sí? De otras características. Claramente hay que hacerle endoscopía, colonoscopía, hay que estabilizarlo. Bueno, una vez que si no lo puedo estabilizar al paciente, claramente le tengo que hacer una angiografía, ¿sí? Esto es como cualquier hemorragia digestiva. ¿Bien? Pero las angiografías también pueden ser negativas, ¿sí? Si logro estabilizar al paciente, le puedo hacer un centellograma, ¿bien? Y si ambos es negativo, después habrá que ver cómo seguimos con este paciente, ¿sí? Y acá, ¿qué rol tiene la videocápsula endoscópica? Bueno, la videocápsula endoscópica tiene un rol si yo tengo un poquito de tiempo con el paciente, ¿sí? Porque es un estudio que por lo menos son 12 horas de estudio, ¿sí? Que yo después lo tengo que ver, así que es un estudio que lleva un tiempo, ¿sí? Entonces, en un paciente que está inestable, ¿sí? Yo no le puedo hacer una videocápsula endoscópica, eso está más que claro, ¿bien? En cambio, si después el paciente, aunque esté inestable, y después lo logro estabilizar y el paciente se compensa, bueno, ahí se verá si los otros métodos han sido negativos, la posibilidad o no de usar una videocápsula. Y este es un paciente problema que tuvimos hace poco internado, una internación muy prolongada, que para cuando hicimos esta cápsula, el paciente le habíamos hecho todo lo que se le ocurra. Una cápsula en el 2019, una enteroscopía después, ¿sí? Le quemamos lesiones, le hicimos una enteroscopía, le quemamos lesiones, y el paciente se va a la casa muy bien, se inestabiliza de vuelta, vuelve, le hacemos una angiografía negativa, le hacemos un centellograma que ve algo, pero no demasiado. Bueno, el paciente lo logramos compensar, le hicimos la cápsula, porque la realidad es que estábamos todos ahí diciendo operalo o no, bueno. Nos pidieron una cápsula, se la hicimos, vemos sangre solamente, y este paciente, no con una cirugía, con una enteroscopía intraoperatoria, ¿sí? Este paciente fue realmente un paciente problema. Acá se ve cómo, no sé el video no se ve bien, pero acá, ¿sí? Se ve cómo se llena la lesión vascular. El cirujano la escurre y después vemos cómo se llena, ¿sí? Una lesión vascular realmente grande, que, bueno, acorde al cuadro que presentó el paciente, ¿no? Y después a este paciente, nosotros en ese mismo momento le hicieron esta resección intestinal, ¿sí? De ese segmento que tenía 3 lesiones de similares características, y después le hacemos una enteroscopía intraoperatoria. Acá tenemos, es el mismo paciente.
no es algo que hacemos habitualmente, son muy poquitos pacientes los que tenemos así. Y acá vemos las imágenes, ¿sí? De la enteroscopía intraoperatoria. Vemos un montón de puntos rojos, que son todas lesiones vasculares puntiformes acá abajo, ¿sí? Que esto es intratable desde el punto de vista endoscópico, porque no hay argón que no podemos quemarle todo el intestino delgado. Y después tenemos lesiones vasculares más delimitadas, que le hicimos tratamiento. Claramente este paciente después de esto quedó con tratamiento médico, ¿sí? Para tratar de disminuir el sangrado y el requerimiento transfusional, y le está yendo bien por ahora, y a nosotros también. Bueno, y para terminar, es darle la relevancia y la importancia que tiene la endoscopía alta y la colonoscopía de calidad, ¿sí? A la hora de hacer el diagnóstico de, bueno, siempre, pero en la sospecha de hemorragia de intestino medio es muy importante, porque hablamos de lesiones perdidas de hasta el 25%. ¿Bien? Sin lugar a duda, la videocápsula endoscópica es el estudio de primera línea para el estudio del intestino delgado. La enteroscopía asistida por dispositivo, la enteroscopía con balón, ¿sí? Es la técnica de elección para el tratamiento generalmente de estas lesiones, excepto pacientes que requieran cirugía. Y a pesar de todo esto y de todos los avances y todo esto, la hemorragia de intestino medio sigue siendo en este momento todavía un desafío, porque todos los pacientes son distintos y suelen ser un dolor de cabeza cuando ingresan. Bueno, por ahora nada más, no sé si tienen alguna duda. Yo tengo una pregunta. En un momento habías mencionado lo que decía la permeabilidad intestinal. Sí, sí, Y siempre nos preguntamos eso que pedirlo, no hacemos lo caso de eso, pedirlo. Tengo que estudiar la permeabilidad antes de pedirla. Entonces la pregunta sería una doble pregunta. ¿Cuándo estudiar la permeabilidad intestinal? ¿En qué circunstancias estudiarla y cómo? bien. En general, los pacientes que tienen que yo le hago una videocápsula endoscópica por una sospecha de hemorragia de intestino medio, que no tiene dolor abdominal y que no tiene cuadro de suboclusión y que no tiene antecedentes, no le tengo que estudiar, no tengo que hacer un estudio de permeabilidad intestinal, porque las posibilidades que de la cápsula me quede retenida es de menos del 1%, y va a estar relacionada seguramente si tiene un tumor que estenosa el intestino y que, bueno, ahí está el problema, ¿no? Pero la realidad es que las posibilidades de una retención es del menos del 1% en estos casos. Otros pacientes completamente diferentes es el paciente que se hace una endoscopía, una videocápsula, perdón, por sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? O con una enfermedad inflamatoria intestinal ya diagnosticada y que se le pide porque continúa con síntomas, por control de tratamiento, por X motivo. En esos pacientes el porcentaje de retención es muchísimo más alto. Ahora Flor lo vemos en la charla de Flor, ¿sí? Es muchísimo más alto, llega hasta el 8% más o menos. Y en esos pacientes tenemos dos posibilidades de hacer el estudio de la permeabilidad del intestino delgado. Uno es con la cápsula Patency, que es una cápsula diseñada, que es una maquetita básicamente. Tiene forma de cápsula, pero no es una cápsula, no toma imágenes, ¿sí? Es un molde, es una maqueta hecha de bario con un centro que es de metal, ¿sí? Que eso, en el caso de que quede retenida, por supuesto no se puede, el paciente la va a excretar desarmada y no la va a poder hacer. Ahora van a ver las imágenes justo en la charla de Florestán. Y la otra manera, que es mucho más fácil de realizar, es con una enteroimagen, un enterotomo o una enteroresonancia, en el caso de que nosotros tengamos sospecha de que el paciente puede tener alguna lesión obstructiva. No sé si contesté la pregunta. Muy bien. ¿Alguna más? Gracias. Gracias. Ah, bueno, gracias. En realidad tengo varios, que no voy a intentar. ¿Tenés antecedentes de haber utilizado la cápsula en pacientes con anatomía alterada? Sí, tengo algo de experiencia. ¿Cuándo la indican, por ejemplo, y cómo hace? Bueno,
El principal paciente que aparece en anatomía con anatomía alterada, que es un problema, es el paciente con cirugía bariátrica en este momento, ¿no? Con el bypass gástrico, ¿sí? Pues si tuviste una cirugía, una manga, claramente no hay ningún problema, pero ante un bypass gástrico sí tenemos un problema y claramente nosotros podemos hacer la videocápsula, pero tenemos que saber que el estómago y el asa, digamos, duodenal y el asa que está anastomosado al pie nos va a quedar sin ver en la videocápsula endoscópica, eso seguro. Es fundamental, una vez que hacemos una cápsula endoscópica en estos pacientes, ver qué tipo de asa tenemos, cuál es la anastomosis que tenemos, porque por ahí tenemos asas aferentes muy largas, ¿sí? Y en ese caso tenemos que ir a colocar la cápsula con endoscopio, ¿no? Porque si no la cápsula nos puede quedar retenida en esa asa ciega y el estudio no sirve para nada. ¿Bien? Después, bueno, siempre aparece algún paciente con alguna Billroth, una Billroth 2, pero en eso tenemos menos problemas, pero siempre el asa, digamos, que está excluida, nos va a quedar sin ver en el estudio, y esto es fundamental explicárselo al paciente. Y ahora que estamos con toda la explosión de la inteligencia artificial y endoscopía, ¿hay algo ya de estos softwares que ustedes utilizan que nos ayude o que nos ayude a quienes hacen cápsula a que sea un estilo más amigable? Sí, ahí. Justamente la tecnología de las cápsulas nosotros mostramos que es la tecnología. Ah, ¿querés que te muestre el programa? No, porque justamente el programa, no, el programa de esta tecnología que es la cápsula HOMON, ¿sí? Que es la última cápsula que entró al país, que es una tecnología china, que presentaron ya su cápsula HD, que la verdad que tiene una imagen de muy buena calidad, que es compatible, que se puede comparar, digo, con la cápsula, digamos, con el Mercedes-Benz de las cápsulas, ¿no? Que es la primera que salió, que es tiene todo un software donde básicamente ellos lo que dicen es que con la inteligencia artificial podés aumentar el tiempo de lectura mucho, en una porción muy, muy importante. El sistema primero saca el software, una vez que lo haces el procesamiento, saca las imágenes redundantes y después hace una selección por inteligencia artificial claramente de las imágenes que al programa le resultan patológicas, te las muestra y además te hace te sugiere qué lesión, qué tipo de lesión estás viendo. Acá tenemos, este es el programa, acá tenemos el Smart View y el Smart Findings, el Smart View, acá ves que aparecen zonas, si yo saco esto, tengo toda la franja con todas las fotos que tomó esta cápsula, ¿sí? Esta cápsula saca entre 6 a 12 fotos por segundo, dependiendo de la velocidad en la cual se va trasladando la cápsula. Si tiene un sensor de velocidad, cuando la cápsula está más quietita saca menos fotos, cuando la cápsula avanza a más velocidad saca más fotos. Llega a sacar hasta 12 fotos por segundo esta tecnología. Y con el Smart View, o sea, en realidad la función se llama Smart Scan, y con el Smart View saca las imágenes redundantes, o sea, acorta bastante, ¿sí? El tiempo de lectura, y después te marca esto que son las fotos, digamos, Smart Finding, en donde te va marcando cuáles son las fotos que la inteligencia artificial sugiere que mires. Y acá, por ejemplo, vos te parás en las diferentes fotos, ¿sí? Y acá te sugiere qué es lo que vos podrías estar viendo. A mi humilde criterio, considero que todavía esta tecnología no debe suplirnos, no debe suplir la lectura por el gastroenterólogo experto en mirar todo el estudio. ¿Bien? Porque el ojo humano tiene un montón de fallas, pero eso también, digamos, ¿no? Porque también el tema, las lesiones perdidas en la videocápsula, más allá de las fotos que puede no haber sacado la cápsula, también tiene que ver a la velocidad en que nosotros miramos este estudio. Por eso
bueno, no viene al caso acá, pero cuando nos toca hablar y nos toca ver, digamos, dar las primeras herramientas para que alguien empiece a leer cápsulas, es muy importante darle el lugar, ¿sí? El entorno apropiado de la lectura de una videocápsula. Uno no puede ver una videocápsula mientras está mirando una película, ¿no? Tampoco puede leer una videocápsula y estar teniendo consultorios, ¿sí? Y es un estudio que lleva bastante tiempo, sobre todo al principio, pero sobre todo acá hay velocidades para mirar, y no es lo mismo mirar algo a esta velocidad, ¿no? Que mirarla a esta velocidad. ¿Bien? En realidad se recomienda una lectura de más o menos 8 fotos por segundo, como una lectura más o menos óptima. Eso es lo recomendado. No sé, hay gente que me dice que lea 25 fotos de a 2 imágenes. No sé, a mí no me da el cerebro, pero bueno, qué sé yo, cada uno. Sí, reconozco, tengo más limitaciones. Bueno, no sé si contesté muy bien. No, a largo plazo no vamos a llegar con el ya creo que viene a complementar, no a reemplazarnos. Y bueno, en estos estudios tan largos, cuál es justamente la prevención, como nos pasa también un tipo de estudio, puede bajar un poco, complementar, puede ayudar. A mí me parece que es como vos lo decís, nos complementa y nos debe complementar y nos puede ayudar un montón, pero no debe ser reemplazada, por lo menos no todavía. Tal vez en unos años, cuando siga desarrollándose, puede ser reemplazado, pero en este momento me parece que no estamos en condiciones de reemplazar la lectura convencional por estas herramientas. Y iba a decir algo más, pero no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo, no sé qué te quería decir. Entonces, la próxima- Bueno, vamos a cortar un ratito, pasamos acá a hacer un break y después seguimos con Flor. ¿Eh? Antes que nada, les voy a agradecer a los voluntarios acá presentes, o a toda la gente que está en forma individual. Por favor. De Galías, que nos permite llevar a cabo esta charla, porque lo cierto es que sin la industria nos sería muy difícil poder llevar a cabo determinadas cuestiones académicas. Así que a la sociedad obviamente de gastro. Y bueno, ahora disfrutar un break, un ratito, después seguimos con la segunda charla. La enfermedad inflamatoria intestinal. Un poco los objetivos de la presentación es poder definir por qué es importante el estudio del intestino delgado, conocer cuál es el rol de la cápsula endoscópica en la enfermedad inflamatoria intestinal, las ventajas y las desventajas de la técnica y cuáles son los hallazgos más frecuentes y su interpretación. Un poco a modo de introducción podemos decir que el 70 al 90% de los pacientes con enfermedad de Crohn van a tener compromiso del intestino delgado y un 30% va a tener un compromiso exclusivo del intestino delgado. Se sabe que el compromiso del yeyuno es un factor de riesgo para estenosis y para cirugías, y que la evaluación del intestino delgado va a ser importante para poder definir el tratamiento y el diagnóstico. Los estudios mostraron que el 50% de los pacientes con ileocolonoscopía con ilio terminal normal van a presentar actividad inflamatoria en estudios por imágenes del intestino delgado, como por ejemplo la enterotomografía. Entonces el estudio del intestino delgado va a conducir a un cambio en el tratamiento casi en el 50% de los pacientes. Por eso todas las recomendaciones de todas las guías donde nosotros estudiamos enfermedad inflamatoria recomiendan en todos los pacientes con sospecha de enfermedad inflamatoria un estudio de intestino delgado. Que esto puede ser con una enteroimagen, con una cápsula endoscópica o con una ecografía del intestino delgado, que quizás ese método todavía no está muy difundido en nuestro país. Con respecto a la colitis indeterminada, que va a ser ese grupo de pacientes que representa un 15%, que no van a tener criterios para definir ni una colitis ulcerosa ni una enfermedad de Crohn, va a ser importante que estudiemos el intestino delgado, porque en la evolución de estos pacientes un 30% va a terminar desarrollando una enfermedad de Crohn. Por eso el estudio del intestino delgado va a ser importante en este grupo de pacientes y sobre todo no hay que quedarse con que si
tenemos hoy un estudio negativo no van a desarrollar la enfermedad en el tiempo, sino hay que seguirlo y seguir investigando si aparece algún signo de inflamación o de actividad en el intestino delgado. ¿Qué estudios tenemos disponibles para estudiar el intestino delgado en pacientes con enfermedad inflamatoria? Vamos a tener las enterosimágenes, como va a ser la enterotomografía y la enteroresonancia, la ecografía intestinal y la cápsula endoscópica. La gran ventaja de la cápsula con respecto al resto de los estudios es que nos va a permitir la visualización directa del intestino delgado. Y la desventaja, como hablábamos anteriormente, es que vamos a necesitar un estudio previo de permeabilidad intestinal para poder realizarlo y el costo que tiene. Pero todos estos estudios, tanto las imágenes como la cápsula, van a ser estudios operadores dependientes. Por eso es importante el entrenamiento específico en la técnica para poder hacer una interpretación de los hallazgos. Y bueno, la pregunta sería ¿cuál es el mejor método para poder ir a estudiar intestino delgado? Y el mejor método va a ser aquel que nosotros tengamos disponible, que sea accesible y que tenga un alto rédito diagnóstico y sea seguro para el paciente. Pero es importante saber que en la enfermedad inflamatoria los estudios de intestino delgados no son excluyentes entre sí, sino que se complementan. Entonces no necesariamente el paciente va a tener un único estudio. Cuando hablamos de los estudios por imágenes, sabemos que la enteroresonancia y la enterotomografía tienen similares réditos diagnósticos. Cuando se compara la enteroresonancia con la ecografía intestinal, se ve que tienen similares tasas de rédito, con similares sensibilidad y especificidad para los hallazgos, pero la resonancia es mejor para poder definir la extensión de la enfermedad y además para poder ver complicaciones como son las fístulas enteroentéricas en comparación con la ecografía intestinal. Cuando hablamos de la cápsula, se sabe que la cápsula va a ser superior a la ileocolonoscopía y a la enterotomografía para estudiar y evaluar el intestino delgado, pero no va a ser superior a la resonancia, sino van a tener las mismas tasas de sensibilidad y especificidad. La gran complicación que tiene la cápsula, que en realidad es porcentaje de complicaciones bajito, va a ser la retención. Que la retención se va a dar en pacientes con sospechas de enfermedad inflamatoria en un 3% de los pacientes. En cambio, en pacientes con una enfermedad de Crohn establecida, la tasa de retención puede subir entre el 7 y el 8%. Cuando hablamos del rédito diagnóstico de esta técnica, sabemos que en pacientes con sospecha de enfermedad inflamatoria, de enfermedad de Crohn, el rédito va a ser de un 60%. Pero en pacientes con enfermedad de Crohn y con remisión clínica, es decir, en pacientes que nosotros los vemos y están asintomáticos, la tasa de hallazgos es de un 50%, que es un valor alto, porque en esos pacientes poder detectar la enfermedad en el intestino delgado puede cambiar incluso hasta el tratamiento de estos pacientes, y aparte nos va a predecir un poco el pronóstico de la enfermedad, porque ya se sabe que pacientes que tengan compromiso en el intestino delgado superior, digamos, en el yeyuno, tienen como más riesgo de complicaciones, de uso de corticoides, hospitalizaciones y de cirugías. ¿Cómo vamos a evaluar la permeabilidad? Un poco hoy lo explicó Lau. Lo podemos hacer de dos maneras, las enteroimágenes, que puede ser enteroresonancia o enterotomografía, o la cápsula Patensin, que acá se puede ver el dibujito, como hoy explicaba Lau, es una cápsula que tiene un cuerpo que está hecho de bario y en el centro tenemos esa parte que es más metálica. En pacientes que tengan síntomas obstructivos la vamos a tener que indicar. La verdad que en la práctica mucho no lo utilizamos por los costos, y lo que más utilizamos es las enteroimágenes. Y bueno, si esta cápsula se excreta de manera intacta dentro de las 30 horas, pensamos, o sea, lo que nos quiere decir es que tenemos un intestino permeable y estamos en condiciones de poder realizar la cápsula. Si esa cápsula no se excreta, puede estar en el intestino hasta 80 horas y luego se va como a degradar todo lo que es el bario y vamos a excretar ese pedacito, digamos, de metal y los restos. Así que esto es lo que deberíamos hacer antes de indicar una cápsula. Este es un trabajo que lo que evalúa es el impacto de la combinación de la resonancia con la cápsula endoscópica para la reclasificación de la enfermedad de Crohn en pacientes que ya tienen un diagnóstico establecido. Es un estudio prospectivo que incluyeron 79 pacientes. En 56 de estos pacientes se hace una enteroresonancia y una cápsula endoscópica. Y los resultados de este trabajo es que cambió la clasificación de Montreal, que es la clasificación que nosotros utilizamos para definir cómo es el fenotipo de la enfermedad, en 2/3 de los pacientes. Y mostrando, digamos, ser superior, digamos, para definir el compromiso del yeyuno, la cápsula con respecto a la resonancia, y por supuesto la resonancia superior para ver el compromiso estenosante, ¿no? Porque esos van a estar contraindicados para realizar una cápsula.
Esto para nosotros es importante, digamos, porque poder clasificar bien la enfermedad de Crohn nos va a permitir predecir el pronóstico y definir el tratamiento. Nosotros quizás con pacientes que tengan un compromiso alto, vamos a tener que ser mucho más agresivos a la hora de elegir el tratamiento que un paciente que no tenga lesiones en el intestino delgado. Por eso es siempre importante complementar estos métodos. Cuando correlacionamos los biomarcadores de inflamación con la cápsula endoscópica, podemos ver que la calprotectina fecal, que es algo que nosotros utilizamos mucho, existe una correlación directa con la actividad inflamatoria del intestino delgado con los valores de calprotectina. Por ahí en la bibliografía lo que más se discute es qué valor utilizar. En la actualidad lo que se utiliza es un punto de corte de 100, digamos, con una calprotectina mayor de 100, valores, digamos, mayor de 100, tenemos ya mayor sensibilidad y especificidad para poder detectar la inflamación en el intestino delgado. Y ese es el punto de corte que nosotros hoy utilizamos en la práctica. Entonces, ¿cuál va a ser el rol de la causa en la enfermedad inflamatoria? Y ahí nos tenemos que plantear dos escenarios. Por un lado, en los pacientes que tengan sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal. Y por el otro lado, los pacientes que ya tengan una enfermedad inflamatoria establecida. En los pacientes con sospecha de enfermedad inflamatoria, bueno, siempre vamos a empezar con una ileocolonoscopía, digamos. Si ese estudio es negativo, ahí le vamos a ir a pedir una calprotectina fecal. Si tenemos valores negativos de calprotectina fecal que para nosotros son menores de 50, deberíamos ir a buscar otra causa, porque la probabilidad de que un paciente tenga enfermedad de Crohn es del 1%, entonces tenemos que ir a investigar otras causas. En pacientes con calprotectinas mayores a 100, tenemos que ir a estudiar el intestino delgado. Y ahí volvemos a lo mismo, o un estudio de permeabilidad previo con la cápsula Patency o enteroimágenes. Pero si esa enteroimagen es negativo, tenemos que seguir estudiando el intestino delgado. Si seguimos sospechando que estamos frente a un paciente con sospecha de enfermedad inflamatoria y valores altos de calprotectina, y tenemos que ir a hacerle una cápsula endoscópica. Y bueno, y después, según los hallazgos, definir el tratamiento. Así que, por un lado, este era el escenario de un paciente que sospechábamos de enfermedad inflamatoria. Y otro distinto va a ser el paciente que ya tiene una enfermedad de Crohn establecida. Y ahí vamos a tener como diferentes objetivos. Por un lado, estratificar pacientes si son de alto o bajo riesgo, digamos. Y eso un poco como hablábamos anteriormente, saber que un paciente tiene compromiso del yeyuno o tiene una actividad severa y una actividad extensa en el intestino delgado, eso para nosotros van a ser pacientes de alto riesgo y vamos a tener que empezar con tratamientos más agresivos. Entonces, la cápsula nos va a poder definir ese grupo de pacientes, evaluando actividad, severidad, extensión y complicaciones. Otro rol que va a tener es en el tratamiento. Hoy el tratamiento de la enfermedad inflamatoria es un tratamiento por objetivos, el famoso treat to target. Entonces nosotros vamos a tener que ir a evaluar la respuesta al tratamiento y para eso vamos a necesitar una cápsula que nos va a permitir también evaluar actividad, severidad y curación mucosa. Y otro rol que va a tener es pronóstico, digamos, les vamos a utilizar previo y posterior al tratamiento y sobre todo en pacientes postquirúrgicos, digamos, para evaluar el riesgo y también poder definir la evolución del paciente y el tratamiento, más que definir, predecir. Bueno, ¿cuáles van a ser los hallazgos que podemos encontrar en la enfermedad de Crohn? Y tenemos como 3 hallazgos importantes. Por un lado, el edema vellositario, que lo que vamos a empezar a ver son vellosidades en vez de vellosidades. En vez de ver las vellosidades largas, las vamos a ver como más cortitas y anchas. Ahora vamos a ver las fotos. Por el otro lado, vamos a tener todo lo que sean erosiones, que podemos ir desde erosiones, úlceras aftoides hasta úlceras profundas. Y por el otro lado, las estenosis, que va a ser una reducción del calibre de la luz del intestino delgado, que puede llevar tanto a que la cápsula quede retenida o que se retrase un poco el pasaje. Estas son algunas fotitos. En la primera foto podemos ver, acá en esta primera foto podemos ver erosiones, acá ya úlceras aftoides, que vamos a ver como una lesión deprimida con fibrina en el medio y un rodete inflamatorio alrededor. En esta foto acá ya podemos ver como úlceras superficiales y acá úlceras profundas, y no sé si se llega a ver, pero acá toda esta parte se ve como un edema, que se ven como las vellosidades como más anchas si las comparamos por ahí con estas o con estas de acá que se ven como más larguitas. Es importante saber que los hallazgos en la enfermedad de Crohn van a ser inespecíficos, que un 15% de los pacientes pueden tener erosiones y que las erosiones no son patognomónicas de la enfermedad de Crohn y se ven hasta en el 2/3 de los pacientes con consumo de AINES. Y un montón de otras enfermedades pueden tener estos mismos hallazgos,
y es por eso importante hacer el diagnóstico diferencial. Dentro de eso vamos a tener la tuberculosis, las isquemias intestinales, los linfomas, la enfermedad de Behçet o la enteritis rádica. Por eso es como importante también la anamnesis del paciente para poder pensar las causas. Estos son dos ejemplos de dos pacientes con enfermedad del intestino delgado. En el primero podemos ver úlceras superficiales con o sea, el centro deprimido con fibrina y el rodete inflamatorio, y también la actividad parcheada, ¿no? Zonas donde las vellosidades se ven normales y otras zonas donde podemos ver las vellosidades más ensanchadas. Y este segundo video, acá podemos ver un poco de todo, si prestan atención se ven úlceras mucho más profundas, que comprometen todas las circunferencias, también algunas úlceras aftoides, y el compromiso, digamos, de las vellosidades con el edema vellositario. Estos son dos casitos de diagnósticos diferenciales. Esta es una primer paciente que tenía antecedentes de enfermedades reumatológicas con consumos de AINES. En estudio por una anemia se realiza la cápsula donde vamos a ver segmentos del intestino delgado con la mucosa denudada y con atrofia de las vellosidades. No sé si llegan a ver, ahí se ven toda esa parte donde no vemos ninguna vellosidad y se ve como la mucosa denudada. Esta paciente al final terminó siendo una enteropatía por AINES. Nosotros en este caso lo que hicimos fue una enteroscopía para toma de biopsias y se suspenden los AINES y se hace el control endoscópico a los 3 meses donde se ve que la mucosa vuelve a tener sus características normales. Y este es otro paciente, quizás un poco más discutido para nosotros. Es un paciente que se interna en el hospital por dolor abdominal y una desnutrición severa, donde se hace diagnóstico de una enfermedad celíaca y por engrosamientos en la tomografía se termina haciendo una cápsula endoscópica donde se ven estas úlceras más profundas y muchos signos de atrofia vellositaria con edemas de las vellosidades. Este paciente se hace una enteroscopía con toma de biopsia para descartar linfomas como complicación de la enfermedad celíaca y se interpreta como una yeyunoileitis ulcerativa por el comportamiento y la evolución del paciente. Con la dieta libre de gluten sube de peso, calma el dolor abdominal y mejora todos los parámetros del laboratorio. Pero bueno, fue bastante discutido porque quizás endoscópicamente las lesiones son muy similares y no tenemos muchas herramientas ni desde la histología ni desde el laboratorio para poder definir del todo. Pero bueno, esos fueron los parámetros que vimos en la evolución. Y un poco la evaluación de la actividad lo podemos hacer con SCORE. Tenemos el SCORE de Lewis, que va a separar el intestino delgado en 3 porciones y va a evaluar 3 parámetros, digamos. Va a evaluar el edema velloso, las estenosis y la presencia de úlceras por segmento. Y a eso le va a dar un puntaje. Esta es una captura de imagen, digamos, del programa de cápsula que nos permite hacer de manera, digamos, lo hace solo, digamos, nosotros vamos marcando y nos va a dar el grado de inflamación por segmento y el grado de inflamación, digamos, acumulada de esos segmentos. Y así vamos a poder definir cuál es el grado de inflamación que tiene en el intestino delgado. Valores menos de 135 hablan que hay una inflamación pero sin relevancia clínica, de 135 a 790 una inflamación leve, y más de 790 una inflamación de moderada a severa. Este es otro score, el CCDAI, que también se utiliza, digamos, para evaluar la actividad en la enfermedad de Crohn en el intestino no delgado. Lo va a dividir en 2 segmentos, proximal y distal, y va a evaluar 3 parámetros. Va a evaluar la presencia de inflamación, la extensión de la enfermedad y la presencia de estenosis. Y bueno, a estos parámetros les va a dar un valor de 0 a 5, se van a ir sumando, y la puntuación, digamos, a mayor valores tenemos mayor grado de inflamación. Estos scores los dos están validados y son comparables entre sí. Se ve que hay una mayor correlación, digamos, entre los valores de calprotectina fecal y el score de Lewis, pero igualmente ambos scores, digamos, el score de Lewis acumulado presenta una buena correlación con el CCDAI. Y por ahí en la práctica utilizamos más el score de Lewis porque está en los software de la cápsula y es más fácil de hacer y no tenemos que hacer más que ir marcando lo que vemos. Y por último, hablar algo de lo que es la PILCAM Crohn, que es una cápsula panentérica que permite una evaluación completa tanto del intestino delgado como del colon. Esta cápsula está disponible desde el 2017, digamos, tiene una alta sensibilidad y especificidad para ver la inflamación.
Pero bueno, la principal desventaja que tiene es que la usamos solamente para el monitoreo, para el diagnóstico. La verdad que lo que se recomienda es hacer una ileocolonoscopía, digamos, no hacer una cápsula de colon, y la preparación es mucho más compleja, digamos, para el paciente y es mucho más cara para las obras sociales y la verdad que está bastante poco disponible, y con una colonoscopía y una cápsula de intestino delgado lo podríamos resolver y tener una buena evaluación y un buen monitoreo del paciente. Y bueno, como conclusión podemos decir que es fundamental la evaluación del intestino delgado en pacientes con sospecha y con diagnóstico de enfermedad inflamatoria, que es importante saber que las técnicas son complementarias entre sí, y pero que la cápsula nos va a permitir como reclasificar y como dirigir el tratamiento en muchos pacientes, por eso es importante hacerla. Y es importante saber que los hallazgos que encontramos no son patoneumónicos y que es importante como contextualizarlo según el contexto del paciente. Bueno, nada más. No sé si alguno tiene alguna pregunta. No, una consulta, por protocolo, para repetir, para ver si pueden. Sí, 2 meses, 8 semanas, sí o sí se la suspendemos y después le repetimos el estudio. Entre 8 y 12, sí. Sí, con una metodología. Y porque las lesiones de ella fueron como un poco confusas, digamos. Las lesiones de ella era la cápsula, eran las lesiones que estaban mucho la artificial, por eso le estoy poniendo enteroscopía. A veces cuando en la cápsula escuchamos una enteroscopía por aire, lo que hacemos es apretar los aires y ver quién la aprieta el paciente. Y en el caso de ella que mejore la anemia, que era el parámetro que teníamos. Sí. No sé si por ahí alguien nos dijo que estaban preguntando lo de la preparación, y nosotros sí los preparamos para hacer la cápsula. Lo que hacemos es que hagan un ayuno sólido de 8 horas y 3 horas antes del procedimiento le damos 2 litros de Barex para que tomen, y a las 3 horas le hacemos ingerir la cápsula. Controlamos con ese monitor que hoy mostraba Lau que dentro de las primeras 2 horas pase al intestino, si no tenemos que entrar y recoger la cápsula y liberarla en el intestino delgado. Después los dejamos ir a su casa y entre las 3 o 4 horas les dejamos tomar algunos líquidos claros, y ya a la noche los dejamos cenar con normalidad. Siempre las hacemos al mediodía. Ah, y le ponemos simeticona al Barex. Cada vasito 20 gotitas de simeticona, para que se vayan las burbujitas de la cápsula y eso nos mejore un poco la visualización. Seba, bueno, pero gracias y felicitaciones por tu charla. Y enriquecedora. ¿Sabes qué? Cuando nosotros empezamos a estudiar en el organismo intestinal, en muchos años, ya, no tengo viejo, la realidad de pacientes con colitis ulcerosa que diagnosticábamos y veíamos la relación entre pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn era bastante más marcada hacia la colitis ulcerosa que hacia la enfermedad de Crohn. Después, con la práctica y el tiempo, y a medida que se fueron sumando herramientas y todo, empezamos a ver que pacientes con colitis ulcerosa cambiamos el diagnóstico de colitis determinada, de golpe nos hacían una fístula y aparecía el diagnóstico de la enfermedad de Crohn. Y eso es algo que pasa con frecuencia, o sea, es algo que vemos, o pacientes que vienen diagnosticados de colitis ulcerosa y cuando los estudiamos para proponer una segunda opinión o que cambien las características clínicas, nosotros diagnóstico de enfermedad de Crohn. Es un porcentaje que no es despreciable y tenemos que el tratamiento, sobre todo cuando el diagnóstico lo podemos tener que hacer en pacientes jóvenes, ¿sí? O quizás lo tenemos subtratados en sus pacientes durante muchísimos años, y eso puede repercutir en la historia natural del tratamiento. Entonces mi pregunta es, cuando nosotros hacemos diagnóstico de anorexia intestinal, que nos parece clínicamente por las herramientas que conocemos actualmente con el debut, que es una colitis ulcerosa. Deberíamos estudiar el delgado también.
A mí sí, nosotros lo discutimos bastante, creo que si es una colitis izquierda quizás te quedas tranquilo, pero si es una colitis extensa o no le pudiste hacer al inicio un estudio completo, le tenés que estudiar el intestino delgado. Entonces, imagínate que hiciste la columna completa con endoscopía, ¿sí? Si le, Infección inflamatoria y tiene una colitis izquierda, y es un paciente joven. o sea, Con esto, yo lo contextualizaría según el paciente, digamos. Si es una colitis izquierda y vos le viste todo el colon y el delgado está normal y el paciente responde bien al tratamiento, te puedes quedar con eso. Pero si es un paciente que no responde al tratamiento o tiene un debut severo que vos le hiciste una recto y no tenés un estudio completo del colon, porque al inicio no, ahí sí le deberías hacer una imagen, digamos, para ver y medir la extensión. Yo estuve hace poco rotando en España y lo que ellos hacían a los debuts severos que solamente le hacían una rectoscopía era una ecografía de intestino delgado. Entonces vos ahí ya sabías si ese paciente tenía o no tenía compromiso del intestino delgado y les cambiaba un montón, digamos, el diagnóstico. Nosotros no tenemos acceso a eso, entonces para mí hay un montón de pacientes, como vos decís, que quedan como diagnosticados como si fueran CU y después terminan siendo Crohn, pero no sé si inicialmente no llegamos a diagnosticar esa parte. En el italiano de Buenos Aires se hace, y creo que en Mendoza hay otro lugar que se está haciendo, pero en sí no, la verdad es que los equipos están disponibles en Argentina, digamos, hay que formarse, porque los equipos y los traductores son traductores de alta frecuencia, digamos, que pueden llegar hasta 15 Hz de frecuencias y hay en casi todos los centros de imagen los tenés. Hay que, o sea, entrenarse, digamos. Sería el tiempo de registro, ¿no? Son estudios más largos, pero en sí, como son mucho más accesibles, digamos, que una enteroimagen y lo tenés ahí en el consultorio y te cambia un montón, digamos. Para mí deberíamos hacer más enteroimágenes. Eso pienso yo, pero no sé, Lau, si vos estás de acuerdo. Tiene que ver con cómo se presenta el paciente. Una cosa es un paciente que responde al tratamiento, que anda bien y los biomarcadores, que ahora nosotros, digamos, pacientes que tenemos tratamiento, tenemos que tener, tratando de hacer la cardiología, está bien regulada, ¿no? Con que marcó, pero si tengo estudios normales, que también que andar bien, que está todo bien, pedir que haber llegado a una colitis izquierda es un poco necesaria. El paciente está bien, pero tiene diarrea, pero tiene dolor de panza, pero tiene una carboplatina que no es premis, que no hay mucha duda, digamos, ¿no? Pero tiene una carboplatina de 150, que, bueno, es un paciente que existe y justifica estudiar el delgado, que no podemos estar perdiendo algo. Y estos son los pacientes de la cápsula tiene más importancia. En la imagen también todo depende de dónde se haga y de la formación que tienen nuestros colegas, a veces hay falsos negativos, o porque también la lesión es solamente en la mucosa, entonces ahí la cápsula también tiene que poder soportar. Pero tiene que ver con la especialidad del paciente. Sí creo que debería ser más estudiado y y la última es, ahí vimos una imagen muy linda del edema velloso, de la vellosidad, ¿sí? Es como que la calidad de la imagen en la cápsula, como todo, va evolucionando. Y uno que está tratando de profundizar en electromorfología endoscópica, o sea, en interpretar lo que está mirando, lo que la cápsula nos muestra, piensa que, por ejemplo, ahora con todo este bus que tenemos de trastornos funcionales, no sé, desde el psico, que suena la permeabilidad intestinal, la distensión, ¿cuánto de eso, de estos trastornos funcionales, pueden tener un buen abordaje en cápsula? O sea, este edema velloso de las necesidades y demás, ¿puede tener algún tipo de evaluación morfológica de una cápsula? ¿Hay algo de eso escrito? No, o sea, ni siquiera está escrito que se use la cápsula para la enfermedad celíaca, digamos, la única indicación que tiene una enfermedad celíaca es una enfermedad celíaca complicada. Es verdad que hay un montón de trabajos que logran un grado de atrofia vellositaria y es una causa, digamos, pero bueno, como va un poco como recién hablamos de la enfermedad inflamatoria, va a depender, digamos, del grado de atrofia que tenga, pero en la cápsula lo único que vamos a ver es eso, que el edema, digamos, de las vellosidades que sean más cortitas y que sean más anchas, o que haya esas áreas denudadas, digamos, o zonas congestivas, pero no va a ser patognomónica de ninguna enfermedad.
Y si la calprotectina es negativa en sí, como casi que no pedimos cápsula, a no ser que descartaste todas las otras causas y el paciente sigue con diarrea y con síntomas, y la vas a hacer un poco para decir no tiene nada, digamos. No sé, Lau, si querías decir algo más. Bueno, Flor, excelente. Bueno, y ahora, doctor Daniel Correa, como dijimos al inicio, fue el precursor en la región. Bueno, muchas gracias por la invitación, ante todo. Y bueno, y vamos a contar un poco cómo fue la historia que se desarrolló acá y qué pasó con la parte de cómo comenzó también la historia de la cápsula. Bueno, vamos a presentarles muy breve lo mío. Pero Bueno, no sé si te está transmitiendo yo. la cápsula psicótica se empezó a usar en el año 2000 y se debió a estas personas. Este era un ingeniero que trabajaba en balística y en proyectiles a nivel de Israel. Este era un médico que se reunió con estos estaban usando proyectiles dirigidos con imágenes y se encontraron en Boston y eran amigos y él empezó a plantear cuál es la parte difícil de estudiar. Nosotros tenemos el tema, si intestino delgado no lo podemos estudiar. Entonces empezaron a trabajar y se incorporó esta persona. Mientras tanto, en Gran Bretaña estaba este médico que se llama Paul Swain. Paul Swain es un médico endoscopista muy famoso porque probaba todas las técnicas endoscópicas en él mismo, ¿no es cierto? Tal es así que hacía estudios de coagulación y probaba los coaguladores dentro del mismo, hizo hasta un equipo de sutura endoscópica que la probaba en su cuerpo, era muy particular. Y él estaba probando en cerdos y fue el primero, el que se le puso una cápsula fue esta persona. Empezaron a trabajar en el. Y el tema es, esto fue en el año 1981, o sea, el desarrollo hasta llegar a esta cápsula llevó 19 años, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba? Pasaba que la fuente de energía, las baterías se agotaban rápido, la iluminación era difícil, entonces recién se incorporó hasta llegar a esta cápsula, que fue la primera cápsula, Pickham de Given. Given fue una empresa creada por estas personas, por Ilan y Medon, ¿no es cierto? Que se incorporaron otros. Bueno, y esto es un poco como es la técnica que les fue explicada previamente, que si ingiere la cápsula hay unos receptores y fue así que se hizo. Bueno, ahora vamos a la parte nuestra, ¿cómo llegó acá? La siguiente. Perdón. ¿Sí pasa con? Bueno, el tema fue así. El doctor Horacio Rubio, hijo, ¿no es cierto?, en el año 2006, empieza a ver que la parte de cápsula endoscópica se desarrollaba solo en ciertos centros en grandes ciudades. Y vio que había necesidad de desarrollarlo en otros lugares. Entonces empezó a proponer lugares en el noreste del país, en el noroeste, y después propuso en la Patagonia y me ofreció a mí comenzar con la cápsula. Esto con el apoyo de una empresa que es la Corpomédica, ¿no es cierto?, que todavía existe, y bueno, que manejaba en ese momento la única cápsula que había en el mundo, que era la Given. Entonces empezamos a ver y cuáles las indicaciones, lo que se llamaban inicialmente hemorragia digestiva de origen oscuro, enfermedad inflamatoria, lo que fue mencionado ante la poliposis, sospecha de tumores y dolor abdominal. Ahora, ¿qué pasó después? Bueno, la hemorragia digestiva de origen oscuro, la pérdida de sangre, era la definición que se llama en 2004, que era persistente, recurrente, etiologías distintas, con estudios endoscópicos habituales negativos. Video colon con ileoscopía. Pero, ¿qué pasó? Con los métodos diagnósticos actuales, prácticamente esas hemorragias en el 40 al 75% de los casos se establece un diagnóstico. ¿Cuáles son los métodos? Primero la cápsula, después se puede plantear un estudio con tomografía, ¿no es cierto?, con alta resolución, y después la enteroscopía, ¿no? ¿Y aquí, qué ocurrió después? Bueno, este concepto cambió y se llama ahora hemorragia digestiva de intestino delgado a partir aproximadamente del 2015, en el cual
las guías de la asociación, bueno, American College of Gastroenterology, cambia el concepto y dicen que estas son hemorragias digestivas de intestino delgado, dejando, como mencionó antes la doctora Paula, estas para las cuales el intestino delgado no se encuentra lesión. Y esto fue reafirmado en las guías tanto del 2015 como de las del 2019. Bueno, esto ya lo mencionaron antes, así que no lo voy a repetir, ¿no es cierto?, las características de lesión. Y bueno, ¿y cuál fue nuestra primera experiencia? Bueno, en el periodo de 2007 al 2016 realizamos 113 cápsulas. Las indicaciones de los estudios fueron, la más frecuente fue anemia ferropénica, después hemorragia digestiva de origen oscuro, ¿no es cierto?, que era el 45, bueno, el 32% enfermedad inflamatoria intestinal, menos la enfermedad de la poliposis múltiple, la enfermedad celíaca y el dolor abdominal, que es una indicación excepcional. Ahora, ¿cuáles fueron los hallazgos? Entonces, cuando había hemorragia digestiva de origen oscuro, que se llama ahora hemorragia digestiva de intestino delgado, que fue en 45 pacientes, lo más frecuente es lo que se describe en todos lados, que son las angiectasias, ¿no es cierto? Y la anemia ferropénica, lo mismo. O sea, tenemos ahí que era el 40%. Ulceración de intestino delgado, que se mencionó antes, que muchas veces son debido a antiinflamatorios, fue la segunda causa, tumores, pues, sangrado activo, ¿no es cierto? Ahora, se encontraron también otras lesiones, ¿no es cierto? Perdón, angiectasias de colon, que casualmente se llegaron a ver, que aunque no era un estudio específico de 7, neoplasias en otras colonias que daban causa de pérdida de sangre secundaria 7, cardiopatía 6. Bueno, la estenosis válvula aórtica, ustedes saben lo que es el síndrome de Hailey. Bueno, eso tuvimos 4 pacientes que desarrollan angioectasias secundarias a la estenosis válvula aórtica. El paciente está con anticoagulación, con AINE o con angiectasias de intestino delgado. Así es. Estos son las lesiones que eventualmente encontramos, que fueron sangrado colónico 7, angiectasias en colon 6, úlceras gastroduodenales 3, ¿no es cierto? Angiectasias 4, angiectasia sangrado gástrico en 2 y lesiones elevadas de colon en 2. Algunas veces estas asociadas también a lesiones de intestino delgado. O sea que en 22 pacientes, sobre 114 estudios, que es el 19%, se detectaron otras lesiones solas o asociadas a lesiones de intestino delgado. ¿No es cierto? Esta se interpretó como causa de sangrado, esta que señalan acá, en las angiectasias de colon en 6, 3 se interpretó como la causa, las úlceras gastroduodenales se interpretó que eran todas las causas, el watermelon fue el 1, ¿no es cierto?, que se interpretó como causa, y el sangrado gástrico por otras causas en 2. La siguiente. Bueno, siempre nos queda qué hacemos con los pacientes después que hicimos la cápsula de acuerdo al resultado. Y bueno, y eso nos va a desplantear también cuándo hay el riesgo de resangrado. Si el hallazgo fue positivo, ¿no es cierto?, el 48% van a tener riesgo de resangrado. Y estos son los que tenemos que insistir en hacer una terapéutica, o sea, por vía endoscópica o por otros medios. Y en cambio, sin hallazgos, el 6% van a tener riesgo de resangrado. Esto es un artículo... No está bien. Y para finalizar, estos más o menos similares, ¿no es cierto? Si la cápsula endoscópica fue positiva, el 70%, el 45% van a tener resangrado. En cambio, dentro de nuestro estudio, se incrementa el número de cápsulas endoscópicas negativas que van a tener resangrado, que son 26. Bueno, son pacientes. Esto, por supuesto, muchos de estos pacientes van a ser pacientes para observar y para evaluar, en algunos casos, repetir o no la cápsula endoscópica. Bueno, muchas gracias. Bueno, un poco de historia, y hacer una pregunta de historia de todo. Para las cosas más actualizadas. Muchas gracias. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta,
Agradecerles a todos su presencia, a las disertantes, al doctor Daniel Correa, a la doctora Chapero que coordinó, a Facundo nuevamente. Así que muchas gracias a todos. El próximo mes no vamos a tener jornadas formales, todos los meses estamos haciendo una jornada. El mes que viene se da el Congreso Argentino, así que durante ese mes no vamos a tener jornada y nos estaríamos viendo en el mes de octubre, en el cual la actividad va a estar asociada al Club de Páncreas, así que ahí vamos a estar participando, después van a tener más información los que gusten. Así que muchas gracias a todos.